¿qué es lo que es un padre? ¿Qué es un padre? Es un pastor. Y como pastor, Dios tiene a su cuidado ¿a quién? Sus hijos. Sus hijos son sus ovejas. Entonces, tomémoslo como Dios habla acerca de Él como Padre y acerca de nosotros como sus ovejitas. ¿Sí? Y el deber que tiene un pastor, un padre, sobre sus ovejas. Entonces, lo que le dice a Israel, le dice Dios al profeta, ¿qué le dice? Profetiza contra los pastores, profetiza, háblale a estos pastores, a estos padres que están al cuidado de sus hijos, por no decir de qué, de mis hijos. Que supuestamente deben apacentar mis ovejas, pero se apacientan a sí mismos. Yo conozco muchos padres, ¿sí?, que deben estar al cuidado de sus hijos, pero no, están al cuidado de ellos mismos, ¿no? Primero son sus cosas, segundo son sus cosas, tercero son sus cosas y por último son ¿qué? Sus hijos, mis proyectos, mis metas, mis sueños, y por último son ¿quiénes? Nuestros hijos. Hay padres que se preocupan tanto por el trabajo que se olvidan del rebaño que tienen en sus casas. Salen por la mañana, ¿sí?, y regresan en horas de la noche. Hay padres que salen semanas y meses a buscar el sustento, pero se olvidan de las ovejitas o de ese rebaño que está en su casa. Se apacientan a sí mismos. Porque sí, dice, bueno, estoy pensando en mis hijos, trabajando por mis hijos, pero realmente es lo que ellos quieren: su casa, su trabajo, sus metas, mis sueños, y por último se ocupan de las metas, de los sueños de los hijos. Dice el versículo 3, comen la grosura y os vestís de lana. Se visten bien muchos padres y se engordan, pero a sus hijos andan descalzos, andan sin ropa, sin útiles, sin cuadernos, sin lapiceros. Dice, no estás fortaleciendo a las débiles. O sea, mire, dentro del rebaño hay hijos en diferentes circunstancias. Hijos que son fuertes, hijos que son débiles, hijos que son muy intelectuales, muy inteligentes, y hay hijos que son un poquito retrasados. ¿Sí? ¿Y cuál es la función? Uno como padre, como pastor, fortalecer las debilidades y curar las enfermedades. Y de pronto cuando un niño se corta, ¿qué hace uno? Pues una curita, de pronto mertiolate, yodosalín, locura. Pero hay enfermedades más grandes en nuestros hijos que pasamos por alto, que son las enfermedades ¿qué? Sentimentales, morales, afectivas. ¿Se han dado cuenta que sucede eso? Se corta nuestro niño, una cortadita, ¿y uno qué hace? Va a comprarle una curita. O en los tiempos de antes, échele café, o póngale tela de araña. No sé cómo se infectó esa heridita pequeña. Pero hay tantas cosas que pasamos desapercibidos. Es una enfermedad, una herida tan pequeña y nos preocupamos por curarla. Pero nuestros hijos están creciendo solos. Y esa enfermedad de soledad, ¿la estamos nosotros tratando? ¿La estamos curando? Ellos necesitan muchas veces hablar, desarrollarse, y muchas veces nosotros no los dejamos.
porque somos adultos o porque pretendemos o pensamos que nosotros hacemos las cosas bien y nuestros pequeños van a dañar las obras o el trabajo que nosotros estamos haciendo. La hermanita se puede hacer empanadas, ¿sí? Y llegó la niña, no, mija, no me toque, me va a dañar la masa. Usted no puede. Y ese mensaje se le quedó en el cerebro. Son heridas diferentes a una cortadita en el dedo, diferente a un golpe, pero son heridas que no se están tratando en nuestros hijos. No estamos fortaleciendo sus debilidades y no estamos curando las enfermedades más importantes. No haga esto, no haga esto, no haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y se crecen nuestros hijos automáticamente de acuerdo a nuestra forma de ser. Conozco un caso de un hermano que le gusta el vallenato. Y le puso a sus hijos desde pequeño el vallenato y toda la demás música, o sea, todos los demás ritmos no le gustan. Porque al papá le gusta ¿qué? El vallenato. Y así sucesivamente. A mí me gustan estos colores. A mí me gusta esta forma de vestir. Y así estamos creciendo a nuestros hijos. Así se crece a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no tienen una identidad propia, sino queremos que nuestros hijos sean una copia ¿de quién? De nosotros. No vendaste la perni quebrada. Aquella ovejita que tuvo una fractura, que tuvo una caída, que tuvo un desliz, que tuvo un pecado. Y en vez de vendarle, en vez de ayudarle, en vez de sanarla, a veces ¿qué hicimos? Dejamos que esa herida, esa fractura se haga más grande en la vida de nuestros hijos. No volviste al redil la descarriada. Miren el problema con muchos padres. ¿Sí? A veces los hijos se van de la casa. ¿Sí? ¿Y cuál es la posición de un padre? Egoísta, orgulloso, sin fe, sin Dios. Actúa como los mundanos, como la gente que no cree en Dios. ¿Sí? Se fue, que se vaya. ¿Sí? Que aprenda. ¿Y en qué se basa? En el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de su casa. Y así también papá, que se vaya. ¿Sí? O la mamá, que se vaya. Y me despreocupo. Sales de aquí y te olvidas de nosotros. No sé si les han dicho alguna vez. No sé si estas palabras han hecho eco en sus oídos. ¿Sí? Y podrían tener razón. Pero recuerden que estamos tratando de encaminar a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos, no hablemos de Dios. Porque una cosa es decirle al hijo, bueno, sea obediente, ame a Dios, respete a Dios. Pero otra cosa es tratar de guiar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras opiniones, de acuerdo a nuestras metas, de acuerdo a nuestros ideales. Y cuando nuestros hijos tienen ideales diferentes a las nuestras, es cuando nosotros ¿qué? Nos ponemos ¿qué? Bravos. Nos enojamos. Dejas de ser mi hijo, dejas de ser mi hija. Y bueno, que se vaya y no se buscó a la descarriada. ¿Sí? ¿Qué más encontramos? Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces miren que muchos padres, en vez de educar, edificar y tener autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, ¿tenemos qué? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enseñoreamos? ¿Cómo tenemos autoridad y dominio sobre ellos?
con dureza y con violencia. Pero cualquier padre de pronto le podrá decir, no, pero es que en nuestros tiempos eran así. ¿Sí? Eso me daban correa, me daban con un látigo de un cuero, y eso echaban sangre las espaldas, las piernas, y así crecí. Y no me he muerto, no me he enfermado, no viví deprimido. ¿Sí? Tal vez sí. Pero está enfermo también aquí. Porque de pronto no se descarrió, no se perdió, pero mucho de eso que le sucedió en la niñez forma parte de su vida actual. No sé si será desconfiado, no sé si tendrá amargura, no sé si tendrá su mente loca, desviada, y pensando que esa es la forma de guiar a sus hijos, y de esa forma agarra con rabia, con furia, porque la Biblia dice, hay que educar al niño desde pequeño, y que la vara que es la corrección, y que si se le pega tampoco el niño se va a morir. Nos cogemos de pasajes del Antiguo Testamento que yo creo que los judíos, que los rabinos actuaban de esa forma, y educaban y enseñaban a sus hijos o a sus ovejas o a los padres de las ovejas que de esa forma se debe guiar a un hijo. Con violencia, la letra con sangre entra. Así me criaron a mí. Y si no, grave. Pero aquí es el punto diferente, donde yo trato de entender lo que Jesús vino a hacer. Jesús entró en una sociedad rabínica, donde la ley de Dios era, primero la ley de Dios se enseñaba de diferentes opiniones, de acuerdo a diferentes pensamientos, a diferentes grupos rabínicos. ¿Sí? Pero viene Jesús y cambia el panorama. Viene Jesús y trae otra forma de enseñanza, otra forma de guiar al pueblo. Y en vez de decir Jesús que hay que darle cohete o pegarle, hay que matar a alguien, vino a hablar del amor, porque el amor es lo que realmente construye a una persona, no la violencia, no la ira. La violencia, la dureza, da fruto ¿a qué? A la misma violencia, a la misma dureza. Y entonces podemos mirar que como padres estamos fallando en muchos aspectos, ¿sí? Y que pensamos muchas veces, nos tomamos de la Biblia, de la palabra de Dios, para cogemos pasajes para decir que estamos edificando a nuestros hijos de la manera que Dios quiere que los edifiquemos, pero estamos completamente equivocados y errados. Porque la forma en la que el Nuevo Testamento nos edifica no es a base de golpes, de maltratos, de insultos, sino a base de ¿qué? Del amor de Cristo. Eso construye, eso edifica, eso fortalece. Dele un abrazo a una persona que necesita un abrazo, que está sola, que está abatida, que está moribunda, que la han abandonado, que la han golpeado, la han maltratado. ¿Qué encuentra esa persona en ese abrazo? Un refugio. Pero siga metiéndole en su cabeza, ¿ves? Eso te pasa por esto, por esto, por esto. En vez de yo construir a un hijo, a una persona, en la base del amor de Dios, en la base de lo que construyó Jesús, que es el amor, estoy destruyendo a la persona. Cuando vivo criticando y recriminándole sus errores una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué más dice la Escritura? ¿Qué nos decía? No fortaleciste a sus hijos débiles, no curaste las enfermedades de nuestros hijos,
No hablo de las físicas, sino de las internas. No vendaste la perniquebrada en vez de curarla, ayudarla. No la volviste al redil, a la que se descarrió, sino que la dejaste. Ni buscaste la perdida, sino que se enseñorearon de sus hijos con dureza y con violencia. Muchos dicen que los hijos son una bendición de Dios. ¿No? ¿Sí o no? Pero con el tiempo, los hijos se vuelven una maldición para quienes, para sus padres. Pero no saben y no se dan cuenta que ellos condujeron mal a sus hijos desde su infancia, desde su niñez. Aquí está hablando de los pastores. Que un pastor eso debería hacer con su iglesia, porque para eso está constituido que pastor del rebaño, para cuidar el rebaño, no para enseñorearse del rebaño. Pero nosotros como padres somos pastores ¿de quién? De nuestros hijos. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice David? Jehová es mi pastor, Jehová es mi Padre. Él me conduce por sendas de justicia. Me lleva a campos de delicados pastos. Allá me hace descansar. Eso hace el papá. Eso hace el padre. Pero ¿qué campos delicados llevamos a nuestros hijos a descansar? Si a veces le colocamos nuestras responsabilidades. ¿Quién es el que debe proveer para su casa? ¿Quién? Si somos cristianos y no queremos negar la fe, el responsable de proveer para su casa es el hombre. Y la mujer es la que debe estar al cuidado de sus hijos. Ese es el orden, esa es la fe. Porque ¿qué dice? Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces yo no quiero negar la fe. Esa fe de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad como varón de la casa? Proveer. Proveer. Pero si yo no proveo, no, hijo, venga, yo no puedo trabajar, me duele la cabeza, entonces usted va a trabajar por mí. Usted es el que va a ser responsable de este hogar. Usted es el que va a sacar adelante. Acá, la mayor. ¿Sí? Entonces, usted, hija, me va a ayudar de aquí en adelante. Y usted se va a hacer cargo del bebé que viene en camino de su mamá. Usted lo va a criar porque su mamá es la que tiene que trabajar y ayudarme a mí para sacarlos adelante. Miren todo el problema que se genera. Y a veces tratamos de colocar la palabra de Dios: honrad hijos a padre y madre. Pero eso no significa que los carguemos con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades. ¿Cuál es el deber de la hermanita? Esperarle al hermano, cuidarle al hermano, ¿sí? Que venga y él pueda encontrar su alimento en su casa. Pero no, yo tengo que hacer otra cosa. Y entonces venga, hija, o venga al hijo, sí, que no está mal, que los hijos, que los varones también hagan las cosas en la casa, pero no es la responsabilidad de ellos. Ellos nos ayudan. Es como la mujer, es la ayuda idónea, no la que nos va a mantener, no es la que va a trabajar por nosotros, no es la que nos va a sacar adelante. El varón es el que debe hacer que todo ese esfuerzo, porque en él Dios puso toda la responsabilidad de su casa, de proveer. Y entonces viene Jesús y cambia todo el panorama, cambia toda la situación. Juan, el capítulo 10. Dice la escritura: Jesús el buen pastor. ¿Sí? O Jesús el buen padre, por ejemplo, o el papá bueno.
Dice la Escritura 7 en adelante, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, cuando dice estas palabras, se las está diciendo en cuanto a los fariseos, los maestros, los judíos, ¿sí?, que estaban a cargo de la iglesia o estaban a cargo del rebaño de Israel, ¿sí?, o de los judíos. A eso se refería, que ellos eran los pastores, pero estos pastores llegaron a robar, a aprovecharse del rebaño, vinieron a destruirlo y lo estaban matando. En vez de estar construyendo al pueblo de Dios, estos pastores o estos padres estaban ¿qué? Destruyéndolos. Y entonces, ¿qué dice? Yo soy, versículo 11, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El padre dice: es que yo doy mi vida por mis hijos. ¿Lo decimos? Todos los papás dicen: es que yo doy la vida por mis hijos. Si mi hijo necesita un riñón, yo se lo doy. Pero miren, nosotros somos tan materialistas que solo pensamos en la parte externa, no en la interna. ¿Usted da la vida por sus hijos? Sí, pero lo dejó, solo abandonó a los 10 años y se fue con la otra. No, pero yo doy la vida por mis hijos. No, lo estás matando. ¿Por qué no puede estar muriendo físicamente, pero lo estás matando emocional, moral, espiritual, mentalmente? Estás matando a tu hijo. Y es que queda ¿qué? La vida por sus hijos. No, yo doy la vida por mis hijos y yo los tuve, dijo por allá una señora. ¿Sí da la vida por sus hijos? ¿Da la vida por su hija? Sí, pero ahora que le falló, que no es lo que usted quiere o lo que usted quiso, ¿está dando la vida por sus hijos o la está ¿qué? Sepultando? Porque a veces somos así. Mientras todos corren a mi lado, son míos, los amo, los quiero. Pero cuando ya los demás no hacen lo que yo quiero, entonces ya no son míos, ya no los amo. Y así sencillamente a veces estamos matando a nuestros hijos. Dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cómo fue ese buen pastor? ¿Cómo les hablaba ese pastor a sus ovejas? Habían pastores, los pastores de los judíos, los rabinos, ¿sí?, que se enseñoreaban, maltrataban, y hay que hacer así las cosas. Aquí está la ley de Moisés, bajo esta ley tenemos que vivir y deben ustedes guiar a sus hijos. Y viene el buen pastor, hace un lado la ley y enseña otra forma lúdica o pedagógica atractiva de la palabra de Dios. Interesante. Y por eso era el cambio radical que vino a hacer Jesús en aquellos tiempos. Y por eso estos sacerdotes, esta casta sacerdotal, estos levitas, estos rabinos, querían matarlo, porque se iba en contra de la forma en que ellos habían educado al pueblo de Israel, habían criado a los hijos de Dios, o estaban haciendo, supuestamente edificando a las ovejas de Dios. Pero Jesús vino y enseñó otra clase de doctrina. ¿Y esa doctrina en qué se basó? En el amor. El versículo 23 del capítulo 5 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. Pero ¿cómo es que la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Cómo es que se sujeta? ¿Cómo es que nosotros nos sujetamos a ese Padre, a ese buen pastor? Porque Él simplemente que nos ama como a sí mismo y nos cuida, se entrega por nosotros, nos santifica y a través de su muerte nos purifica los pecados. Entonces, de esa forma uno se sujeta ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Mientras que los fariseos era ojo por ojo y diente por diente, matanga, dijo la changa, el que no hacía la voluntad de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Yo los amo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Qué quieren nuestros hijos? ¿Qué quieren nuestros hijos encontrar en nuestro hogar? Un descanso, ¿o no? Pero eso muchos de nuestros hijos no encuentran en nuestros hogares. Y están fatigados, y están cansados. ¿Y saben por qué? Porque hemos comprendido mal las Escrituras. Estamos haciendo lo que los judíos, los fariseos hacían bajo el Antiguo Testamento. Y claro, hay palabras de sabiduría bajo el Antiguo Testamento y proverbios hermosísimos. Pero Jesús nos enseña otra clase de disciplina, otra clase de fomentar la sujeción, y es el amor. Tan sencillo. ¿Por qué la esposa se sujeta al hombre? Porque la ama, porque la santifica. Y el capítulo 6, ahora sí vamos al capítulo 6. ¿No? De Efesios. Dice, no, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ojo, hay que obedecer en el Señor a vuestros padres, en la voluntad del Señor, no en la voluntad de quién, del padre y de la madre, sino en la voluntad del Señor, en aquello que los acerca a Dios. En eso hay que obedecerles, ¿sí? Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces eso es lo que enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? La sujeción, porque hay una promesa, porque hay una prosperidad en esa promesa. Pero dice más abajo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la disciplina del Señor? ¿Ojo por ojo, diente por diente? ¿Cómo nos disciplinó Jesús? ¿Ah? ¿Cómo disciplinó Jesús a sus apóstoles? ¿Sí? Siendo correctos, con amor. Pero Jesús en alguna ocasión él maldijo a los fariseos. Es otra cosa, ¿sí? Porque esos eran los pastores o los padres espirituales supuestamente de los judíos, y estaban actuando mal, ¿sí? Y Jesús eso es lo que recrimina, ¿sí? Pero ¿cómo como padre yo no puedo provocar a ir a vuestros hijos? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús no provocó a ir a sus hijos? ¿Cómo? ¿Por qué sus apóstoles, la gente que lo seguía, se sujetaban a él? ¿Por qué nunca de pronto sintieron ira contra él, enojo contra él? Porque sus discípulos murieron por él. Porque incluso a pesar de que ellos lo negaron y lo abandonaron, después que resucitó fue a buscarlos. ¿Y qué les dijo? ¿Los trató duro, con ira, con enojo?
Vuelvan a Jerusalén. Vuelvan a Jerusalén. Yo soy. No temáis. Aquí estoy. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando Pedro lo negó, Jesús después le recriminó y no. Simplemente fue a buscarlo. A buscarlo. No, pero es que Jesús es fuego consumidor. Claro que es fuego consumidor. Pero eso no nos compete a nosotros tener que de juzgar y de condenar a alguien, y especialmente a nuestros hijos, cuando cometen errores. ¿Por qué cometen errores? Porque no le estamos proveyendo para los suyos. Y pregunte a los hijos, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan de sus padres? Algo muy importante, ejemplo. Ejemplo. Pero si los tratamos como el mundo trata a los suyos, estúpidos, tontos, ignorantes, bruto, tú no puedes. Si nosotros, en vez de levantarlos y recuperarlos, le estamos recalcando todo el tiempo lo malo que son y siempre que no sirven para nada, ¿estamos proveyendo a nuestros hijos? ¿Qué hace Jesús? Los sana. ¿Qué hace Jesús? Los busca. ¿Qué hace Jesús? Los alimenta. ¿Qué hace Jesús? Muere por ellos. Da la vida por ellos. Eso hace Jesús. No los abandona. Y cuando regresan, no les quita el privilegio. Les vuelve a colocar en su mismo lugar. El amor cambia todo. Y el amor es lo que necesita la humanidad. Eso necesita todo el mundo. Usted como mujer, como anciano, como anciana, como niño. Si usted como viejo, disculpe, perdone esa expresión, necesita amor. Necesita el abrazo, el beso de su esposa, su esposo. Necesita el cariño, el afecto de sus hijos. ¿Será que nuestros hijos no necesitan lo mismo? Si uno como viejo, como padre, anhela que sus hijos ¿qué? Lo llamen, ¿sí o no? Les anhela y a veces ni llamamos nada y uno se queda triste, preocupado. Imagínense nuestros hijos. ¿Necesitan qué? Lo mismo. Si uno como viejo necesita que le estén diciendo que lo aman. A mí me gusta cuando mis hijos me dicen que me aman. Pero yo se los digo. No, pero que me demuestre que me ama. Pero yo se lo demuestro. El que no provee para los suyos. No es solo llenarlos de Biblia, hermanos. Sino es que usted viva con sus hijos la palabra de Dios. Que usted sea ejemplo. Luz, amor, bondad, gracia, misericordia para sus hijos. Usted es el pastor de su casa. Pero no se debe señorear de sus hijos. Usted debe cuidarlos y proveerles y enseñarles, edificarles para que cuando salgan de su casa, bien, les vaya bien o les vaya mal, recuerden los principios y los fundamentos de sus padres. Pero qué difícil que nuestros hijos encuentren esos pastos delicados y descansados, esos arroyos que van a beber en otro hogar, en otro lugar que no es nuestro. Que su hija vaya a encontrar fuera de su casa lo que no encuentra en la casa. Y viceversa. ¿No? Entonces, ¿qué estamos proveyendo a nuestros hijos? Este texto va mucho más allá de enseñarles la sana doctrina.
¿no? Entonces les enseñamos. Va más allá de estarle diciendo, hijo, honrar a padre y madre. Hay que obedecer a Dios. Va más allá. Porque Jesús, ¿qué dijo? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ah? Y vino a dar a conocer quién era el Padre. Y mi Padre es amor. Porque Dios es amor. Y como Jesús tuvo un Padre amoroso, ¿qué vino a dar a sus hijos? A sus discípulos. Amor. ¿Ah? Sencillo. Y el amor echa afuera el temor, dice la Escritura. ¿Ven? Que nuestros hijos digan, bueno, yo hago esto porque amo a mis padres, no porque me obligan, no porque me recriminan, no porque eso les gusta, no, porque amo a mis padres. Y lo que voy a hacer, lo hago porque amo a mis padres, porque quiero darles, que se sientan orgullosos de mí, que yo también puedo, que yo también tengo pensamientos, que yo también tengo ilusiones. Jesús fue diferente. Jesús enseñó una clase de doctrina diferente a los judíos, a los rabinos de la época. Y eso le choca, y eso le choca ¿qué? A muchos. ¿Sí? Pero simplemente Jesús viene a hablar de ¿qué? De amor. El que no provee para los suyos. La principal mensaje de este pequeño mensaje, de esta parte de este mensaje es que le dé amor, amor, amor. Y cuando la palabra va a decir tonto, pero cuando yo lo amo, ¿cómo le decir? A cambiar la palabra, no, yo lo amo y no lo voy a herir. ¿Qué le digo? Otra cosa, de pronto más sutil. Mi hijo, es que usted no comprende, usted no entiende, ¿por qué hace las cosas mal? Mire, yo lo amo. Pero si yo le digo que tonto, bruto, tú no sirves para nada, tú nunca vas a hacer nada. ¿Pero por qué? Porque los enseñamos dependiente ¿a quién? A nosotros. ¿Y Jesús qué hizo? Un padre tan amoroso como pastor que un día se fue y los dejó. ¿Ah? Y le dijo, pero bueno, les dejo al Espíritu Santo, una guía. Ya no estoy, pero aquí está la guía. Y de pronto algún día partiremos. Pero si les enseñamos de esta guía, del amor de esta guía, nuestros hijos crecerán y darán ¿qué? Amor a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Que Dios los bendiga. Amén.